Bueno. Profe, antes de empezar Sí, la clase, ¿te puedo hacer una dale, consulta sobre el parcial? dale. Te quería preguntar cómo son en general los parciales que tomás, si son muy prácticos, muy enfocados en el seminario, si hay que desarrollar No, algún diagrama, si hay teoría. mira, tienen en general dos preguntas teóricas, ¿sí? Que pueden tener contenidos que se relacionen o con los trabajos prácticos o con alguna cosa del seminario. Dos ejercicios de práctica de seminario y hay uno que puede ser mixto entre prácticas del seminario y de laboratorio, ¿sí? Pero tenés todo en el coso, por eso la podés promocionar la materia. Buenísimo, gracias. Eh, sí, muchas veces si algún tema está flojo, no es que no hiciste nada, sino que hicieron, por ahí alguien hizo algo en el examen y notamos con Ezequiel que algún tema está más flojo que otro y es una lástima bajar la nota. Lo que hacemos es recuperar los temas. Si alguien no hizo nada de un tema, no, desaprobás, pero bueno, en general, cuando algo está muy flojo y que por ahí te sacás un 4 un 5 un 6 no sé, un 6 suponete, para no quedarte ahí con el 6 medio, medio, o con el 7 medio, medio, lo que hacemos es que recuperen los temas y tratar de remontar esa nota, ¿sí? Para que existan más posibilidades de aprender todos los temas y con eso también puedes promocionar la materia. ¿Sí? No sé si fue claro o fue poco claro en realidad. Sí, quedó claro. Eh, una pregunta que les voy a hacer ahora, que no, porque no me acuerdo, pero no es loco porque yo cuando cuente, porque no me acuerdo, usted van a decir está loca, pobre mujer, pero no les voy a contar por qué. Nosotros dimos la deducción de la ley de Beer, ¿no? La clase pasada, ¿sí? ¿No se acuerdan o no? Sí, hicimos esta deducción en la clase pasada. Yo sinceramente no me acuerdo. O sea, me acuerdo de la ley, pero no me acuerdo de la deducción. ¿No te acordás de lo que hablamos en los postulados? Yo estoy casi segura que sí. Lo que no estoy segura es si en las desviaciones, que vimos las desviaciones reales y demás, vimos todas las desviaciones, que yo creo que sí, y me parece que llegamos hasta análisis de mezclas, pero no me acuerdo, por eso les quería consultar. Como doy la misma materia en dos universidades diferentes, a veces se me cruzan las cosas que di en cada una. Estoy casi segura que sí, me parece que di el ejemplo del dímero y del dicromato, estoy casi segura, o sea que por acá pasamos un ácido débil, que no podemos tener en cuenta la concentración analítica, sino la concentración de equilibrio, ¿no? ¿Algún otro se acuerda? Pobre Lo Rodrigo que último estamos. que vimos fue la influencia del solvente. La influencia del solvente. Esto, perfecto, excelente, está bien. Con lo cual, la influencia de la temperatura no tiene ninguna, listo. ¿Sí? Buenísimo eso, gracias, Rodrigo. Bien, influencia del solvente. Desplazamientos batocrómicos e ipsocrómicos. ¿Sí? Entonces, habíamos visto, vamos así, si me dejas, ahí está. Habíamos visto que había un montón de situaciones que desviaban del comportamiento lineal y el comportamiento obvio, digamos, de la ley de Beer, la, la absorbancia en función de la concentración. Y entre las cosas que vimos que el solvente, como recién me recordaba Rodrigo, forma parte
del todo de lo que estamos midiendo en una espectrofotometría, y por lo tanto también influye en la ley de Beer, ¿sí? En general, cuando los solventes tienen cierta interacción con los solutos, se producen lo que se llaman desplazamientos espectrales, ¿sí? Y eso a veces puede provocar desviaciones de la ley de Beer, ¿sí? Estas cosas de las que decimos es algo de lo que uno se enfrenta cuando va a realizar la parte práctica, ¿sí? Cuando uno va a hacer su experiencia, uno lo que observa es que comienza a tener desplazamientos extraños en la medida, y entonces tiene que recurrir a los conocimientos básicos, estos que estamos aprendiendo nosotros, para poder dilucidar cuáles son las dificultades a las que se está enfrentando. No es algo que uno puede prever sencillamente, digamos, no es que yo disuelvo tal cosa en tal otra y digo, ah, bueno, va a tener un efecto sobre la desviación. Lo que hay que tener presente es que puede tenerlo, y entonces estar atentos ante un defecto en la medida, ¿sí? Algunas veces los desplazamientos espectrales se dan hacia mayores longitudes de ondas, y esos desplazamientos, ¿se acuerdan? Se llaman batocrómicos, ¿sí? Se desplazan hacia el rojo del espectro, ¿sí? Es decir, hacia mayores longitudes de onda, y otras veces ese desplazamiento es hacia menores longitudes de onda, ¿sí? Hacia el azul, ¿sí? Y ese desplazamiento se llama ipsocrómico. Ese efecto del solvente depende... Uy, ¿qué hizo eso? Depende del tipo de solvente y del tipo de interacciones que tiene el solvente con la molécula de interés, ¿sí? ¿Está bien? Por ejemplo, si un disolvente tiene una elevada constante dieléctrica, lo que suele ocurrir es que se estabiliza el estado energético de menor energía, que ahora en un rato vamos a hablar un poco de cómo son estas transiciones, y entonces el salto energético es mucho más grande, ¿sí? Y entonces hay un desplazamiento hacia el azul. Cuando vos tenés una interacción es capaz de estabilizar el estado excitado, acercar los niveles de energía, se corre hacia mayores longitudes de onda. Acuérdense, menor energía, mayor longitud de onda. ¿Está bien? La temperatura es otro de los fluidos, no me detengo más en lo anterior porque lo vamos a ver en un rato cuando veamos un poco las transiciones. La temperatura en general es uno de los factores que no tienen una influencia demasiado marcada en una espectroscopía UV visible. Puede ocasionar en algún caso específico un desplazamiento hacia mayores longitudes de onda, pero normalmente no es un factor que haya que considerar en el caso de las espectroscopías UV visibles. Uno de los defectos o efectos más complicados que tenemos que provoca errores en la medida espectrofotométrica es la presencia de cantidades muy, muy, muy pequeñas de algunos reactivos que son capaces de intervenir o absorber y intervenir en la medida espectrofotométrica, ¿sí? Cuando los reactivos están en concentraciones muy, muy, muy bajitas, se dice que están en niveles de trazas, ¿sí? Se llaman impurezas en forma general. Y esas impurezas que absorben nos dan o nos provocan errores muy importantes en las medidas, ¿sí? Entonces, lo que siempre tenemos que hacer es llevar adelante el blanco de solvente y los de reactivos, ¿sí? No solo hacer el blanco con el solvente, sino con todas las cosas que están acompañando nuestra sustancia sin la sustancia, ¿está bien? Cuando nosotros corregimos con el blanco, esas pequeñas trazas de impurezas que suelen estar a veces en los solventes o en algunos reactivos, las voy a poder descontar sin que me generen un error grande. ¿Está bien? Entonces, cuando yo hago el blanco, en la cubeta voy a poner el solvente y todos los reactivos que usé en el caso que tuve que utilizar más reactivos para generar la coloración, ¿sí? Obviamente no voy a poner mi sustancia en el blanco, porque si no la voy a descontar. Otra de las cosas que puede ocurrir es que haya más de una sustancia absorbente, más de una especie que absorba, y que además la ley de Beer se cumpla para cada una de esas sustancias, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando la ley de Beer se cumple para más de una sustancia que forman parte de una muestra,
puede ser que ellas absorban en forma independiente, ¿sí? Y también puede ser que interaccionen entre ellas. Si las sustancias que están acompañando son absorbentes e interaccionan entre ellas, lo que ocurre es una alteración en la distribución de cargas y eso modifica sustancialmente el espectro de absorción, porque modifica la energía que se necesita para que ocurran las transiciones, ¿sí? Con lo cual eso cambia las posiciones de las bandas y la forma de las bandas, ¿sí? En general, esto puede deberse a presencia de cualquier tipo de otra sustancia presente, es decir, es otra sustancia que está que también absorbe y a veces interacciona con nuestra sustancia de interés, ¿sí? Muchas veces cambian la fuerza iónica y ocurren estos fenómenos, donde cambia no solo dónde va a absorber mi analito, sino la forma de esa banda de absorción, ¿sí? Además de este tipo de errores, tenemos unos errores muy importantes, que son los más comunes y a los que menos bolilla le damos, que son los errores personales, ¿sí? La mayoría es por el uso o el mal uso de las cubetas, ¿sí? Las cubetas tienen que estar, antes de ser utilizadas, perfectamente limpias, ¿sí? ¿A qué nos referimos con perfectamente limpias? Las cubetas pueden ser de vidrio o de cuarzo y deben estar limpias con ácidos. En general se puede hacer con ácido nítrico, con agua regia, se pueden hacer alguna mezcla de ácidos, ¿sí? como sulfocrómica, y debe enjuagarse esa cubeta muy bien luego de lavarse con los ácidos. Los ácidos lo que hacen es destruyen la materia orgánica y nos permiten que la cubeta esté perfectamente limpia. Luego lo que tengo que hacer es lavarla suficientemente con agua destilada para eliminar cualquier otra impureza que haya quedado, tanto de los ácidos que utilicé para limpiar como de otro tipo de sustancias. También tengo que fijarme que esa cubeta no esté rayada en la cara de interés, porque si no, cuando el haz rebote sobre la ralladura, se va a dispersar en todas las direcciones y voy a tener una medida anómala, ¿sí? De la misma manera, no debo dejar huellas de mis manos en la cara por la cual vamos a hacer incidir el haz, ¿sí? Supongo que Ezequiel un poco les ha contado de esto. Con lo cual, el buen manejo, tomar la cubeta de los lados rugosos, limpiarla por dentro, las que ustedes usan son descartables de plástico, suelen estar limpias, pero cuando uno usa de vidrio de cuarzo, debe mantenerlas limpias. Tratar de cargar la solución 3/4 partes de la cubeta, evitar que se formen burbujas, porque las burbujas también dispersan, y una vez que tengo la cubeta cargada, debo limpiar con un papel de baja pelusa los costados de la cubeta para asegurarme la correcta limpieza de las caras, ¿sí? También puede ocurrir que yo tenga otra sustancia presente que sea capaz de absorber radiación electromagnética, pero que lo haga independientemente de mi sustancia de interés, ¿sí? O sea, no la interfiere, sino que tiene otro espectro de absorción. Cuando yo tengo dos sustancias mezcladas, que son capaces de comportarse independientemente frente a la absorción de la radiación electromagnética, uno podría, en algún caso particular, determinar la concentración de ambas sustancias a la vez, ¿sí? Entonces, si uno mantiene constante el camino óptico y pensamos, en principio, en una radiación monocromática, podemos hacer un análisis sencillo de qué es lo que ocurre cuando tenemos mezclas de sustancias, de absorbentes. Por ejemplo, si uno tuviera una solución de un soluto X puro, y si lo incide con una potencia P, la potencia que emerge va a ser una potencia P sub X, es decir, parte de la radiación fue absorbida por el soluto X y deja pasar una parte P sub X de la radiación. Por la ley de Beer, sabemos que P sub X es igual a la radiación incidente, a la potencia de radiación incidente, por 10 a la menos la absortividad molar del soluto, que acuérdense que la absortividad depende del soluto y de la longitud de onda, por el camino óptico, por la concentración. Esto que está acá arriba
¿sí? Es la absorbancia, ¿se acuerdan? La absorbancia la podemos escribir con el épsilon por B por C, ¿sí? Entonces lo podemos escribir como menos la absorbancia del analito X. Si en otra cubeta diferente tuviéramos el analito I puro, y lo hicimos con la misma potencia P sub 0, la potencia emergente va a ser P sub I. ¿Sí? Con lo cual, de nuevo, vamos a poder escribir que la potencia emergente P sub I es igual a la potencia incidente por 10 a la menos épsilon, ahora de la sustancia I, por B por C. Imagínense que ahora ponemos las cubetas sucesivas, es decir, primero ponemos el soluto X puro y luego el soluto I puro. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a incidir por la primera cubeta la potencia P sub 0, va a dejar pasar o transmitir una potencia P sub X que va a incidir sobre el soluto I para que emerja una potencia P'I. Esta no es la misma que esta porque acá está incidiendo una potencia diferente a la inicial, ¿sí? Si pusiera al revés los solutos, análogamente podríamos decir que al incidir con la potencia P sub 0 sobre el soluto I puro, emerge la potencia P sub I, ahora sí, igual que la anterior, que incide sobre el soluto X, y ese soluto X deja pasar una potencia P'X. ¿Sí? Cuando tenemos los solutos mezclados en la misma cubeta, ¿qué pasa? ¿Cuál es esta potencia? ¿Cómo podríamos pensar esta potencia? Sí, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y entonces, hagamos un poco de cuentas. La potencia P'I, ¿a qué es igual? A la potencia P sub X, la incidente, por 10 a la menos épsilon de I por B por C. ¿Sí? Que es lo mismo que la absorbancia de I. Y esta potencia P sub X la puedo escribir del mismo modo que la escribí acá arriba, con lo cual puedo reemplazar P sub X por esta expresión y me va a quedar que la potencia prima P sub I, luego de atravesar el soluto X puro y el soluto I puro, va a estar dada por la potencia P sub 0 por 10 a la menos absorbancia de X por 10 a la menos absorbancia de Y, o lo que es lo mismo, la potencia incidente por 10 a la menos absorbancia de X más absorbancia de Y. ¿Sí? Análogamente, si quiero definir cuánto vale esta potencia P', me va a quedar un valor similar. ¿Sí? Entonces, si X e Y no tienen interacción entre sí, el resultado, ¿sí?, de ambos casos va a ser igual. Sea P'X o P'I, ambos valen lo mismo. ¿Se entiende? Entonces, si no hay interferencias entre los analitos, la potencia emergente es igual, no importa quién esté primero y quién esté después. En ese caso vamos a decir que deberíamos corroborar la existencia de aditividad de las absorbancias. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces la potencia emergente es lo mismo que la suma de las absorbancias del analito. ¿Sí? Lo que absorbe X más lo que absorbe Y. ¿Está bien? Si yo midiera la absorbancia acá afuera, ¿sí?, la absorbancia que mido va a ser igual a lo que absorba Y más lo que absorba X. ¿Sí? Que es lo que está diciendo acá. Con lo cual, y además esto debe ser corroborado, cuando no existe interacción, ¿sí?, y los componentes cumplen con la ley de Beer, una mezcla de estos componentes es muy sencilla de resolver. Y lo único que requiere es de la elección de correctas longitudes de onda para poder determinar las concentraciones de cada uno de los analitos en la mezcla. ¿Sí? En ese análisis, en esa expresión de la concentración, la podemos poner en función de las absorbancias. Entonces, ¿qué queremos decir? Nosotros lo que dijimos es que cuando tenemos una mezcla de dos componentes, como esta, si se cumple la ley de Beer para ambos componentes y existe independencia entre esos dos componentes, puede existir lo que es la aditividad de las absorbancias. Entonces, la absorbancia de la mezcla de estos dos componentes es igual a la absorbancia del analito X más la absorbancia del analito Y. ¿Sí? Y entonces,
si reemplazáramos las absorbancias por epsilon por B por C, sencillamente podríamos determinar la concentración del analito X y del analito Y teniendo dos longitudes de ondas a las que medir, de manera de resolver dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Sí? Seguramente esto, si no lo hicieron ya, lo van a hacer en la próxima clase con Ezequiel. ¿Sí? Entonces la concentración del analito X la vamos a poder escribir como la absorbancia del analito X, o la absorbancia a la longitud de onda 2, por epsilon del analito Y a la absorbancia 1, menos epsilon del analito Y a la longitud de onda 2, por la absorbancia a la longitud de onda 1, dividido el producto de los epsilon, ¿sí? Siempre y cuando el camino sea igual a 1. Con lo cual, se puede ver que de ambas concentraciones se puede cumplir que el cociente entre la absortividad molar del analito X a la longitud de onda 1 sobre la absortividad molar del mismo analito a la longitud de onda 2 es igual al cociente de lo que ocurre a ambas longitudes con el analito Y. ¿Sí? Si eso es lo que ocurriese, no podríamos calcularlo. Entonces, por eso tenemos que hacer dos ecuaciones con dos incógnitas. Uno a lambda 1, uy, no puedo hacer eso, y una ecuación idéntica a esta, pero a lambda 2. ¿Sí? Entonces, esto lo van a hacer, no sé si lo hicieron ya el trabajo práctico de resolución de mezclas, porque me dijo Ezequiel que lo iban a hacer, pero no sé si logró hacerse el espectrofotómetro, porque no funcionaba uno, pero sé que usaron el espectrofotómetro, sé que uno no funciona y que tuvieron que utilizar el nuevo, pero no sé si pudo resolver correctamente las mezclas. ¿Pudieron? La semana que viene. Buenísimo. Genial. Bien. Entonces vamos a empezar a estudiar un poco lo que es la absorción de la radiación, ¿sí? En realidad lo venimos leyendo, lo venimos estudiando, lo venimos aprendiendo, pero no hemos leído o avanzado demasiado en cuál es el trasfondo de esta absorción de la radiación, ¿sí? Si dijimos que cuando una molécula absorbe un fotón proveniente de la radiación electromagnética, pasa a un estado fundamental a un estado excitado, incrementando su energía, ¿sí? Entonces, cuando una molécula absorbe en la región UV visible, lo que vamos a ver es una transición en los distintos niveles de energía, ¿sí? Electrónicos, dentro de los cuales encontramos los vibracionales y los rotacionales, ¿sí? Y en general, esas transiciones son las que nos van a permitir ver lo que llamamos espectros. ¿Está bien? Entonces vamos a tener un espectro particular dado por las transiciones electrónicas, vibracionales y rotacionales de cada molécula, ¿sí? Esto es muy importante porque en algunas de las transiciones nos permiten ver las estructuras moleculares o identificar ciertos compuestos. Los sistemas, cuando absorben radiación electromagnética, adquieren energía suficiente para que hayan diferentes transiciones, ¿sí? Entonces, pueden ser las transiciones de distintos tipos, de tipo sigma, sigma antienlazante, ¿sí? Pi, antienlazante, o del tipo de transiciones de pares de electrones libres N a orbitales sigma o orbitales pi. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es esto? Bueno, ustedes saben que los enlaces simples se forman por orbitales sigma, ¿sí? Los enlaces dobles se forman por orbitales pi, ¿sí? Entonces, cuando yo necesito hacer transiciones de tipo sigma, necesito que la transición sea del estado sigma al estado sigma excitado, ¿sí? Entonces son transiciones de tipo sigma, sigma antienlazante. Fíjense que el salto energético es bastante grande, ¿sí? Luego, las transiciones pi
pi antienlazantes son transiciones que Profe, requieren un salto. perdón, Sí, ¿no cambió de diapositiva o a mí no me salta? No sé. a ver. Intento nuevo. Pensé que lo estaban viendo, o sea que hablé todo el tiempo sin... Bueno, nada. A ver si ahí ya ves. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí, profe. Ay, gracias por avisarme. Perdón, entonces. Lo que decía es que las transiciones de tipo sigma, sigma antienlazante son transiciones más energéticas que las transiciones pi antienlazantes. Fíjense que los saltos sigma antienlazantes son más elevados que los pi antienlazantes, que son similares a la transición electrónica de los orbitales n sigma antienlazantes. Cuando hablamos de orbitales n, son orbitales que contienen electrones no compartidos. Por ejemplo, cuando tenemos un heteroátomo o un átomo de oxígeno, una molécula orgánica, tiene electrones puestos en juego en los enlaces y electrones no compartidos. ¿Sí? Esos electrones no compartidos los encontramos en los orbitales n. Y la transición puede ser de esos orbitales n a un orbital pi antienlazante, sigma antienlazante, ¿sí? Que es un salto energético más bajo que el sigma-sigma y de cantidades equivalentes al pi antienlazante. Y el de menor energía, o sea, el más fácil de hacer, es el de electrones no enlazados hacia orbitales pi antienlazantes. ¿Sí? O sea que tenemos cuatro tipos de transiciones. En lo que difieren es en el salto energético necesario para que ocurran. Mientras que los sigma y los pi hacen transiciones hacia niveles ocupados, desde niveles ocupados, en general los n los niveles de arriba son los niveles desocupados a donde pueden elevarse con la energía los electrones, o excitarse. Y entonces este tipo de transiciones se dan según el tipo de molécula que estamos estudiando. Por ejemplo, si yo tuviera compuestos saturados, los enlaces son del tipo sigma, ¿sí? Son enlaces simples que requieren energías muy elevadas porque son transiciones del tipo sigma, sigma antienlazante. Con lo cual, como la energía es alta, ¿sí? La longitud de onda es baja. ¿Se acuerdan que la energía, ¿sí? Acuérdense que la energía es proporcional a la inversa de la longitud de onda, ¿sí? Con lo cual, si yo tengo una transición que requiere elevada energía, quiere decir que estoy en bajas longitudes de onda. Y de hecho así es, las transiciones de tipo sigma, sigma antienlazante ocurren en el UV lejano, y fíjense lo que es una transición cuando hablamos de enlaces simples, carbono-carbono, carbono-hidrógeno, ¿sí? Están en el UV lejano, 100 y pico de nanómetros. ¿Está bien? Cuando tenemos compuestos también orgánicos, también saturados, pero que existen en algún átomo pares de electrones libres o no compartidos, tenemos transiciones del tipo, o ponemos transiciones del tipo N sigma antienlazante, ¿sí? Este tipo de transiciones, que ocurren cuando tenemos, por ejemplo, carbonos enlazados a oxígenos, azufres, nitrógenos, cloro, etc. Esas transiciones también ocurren en la región ultravioleta. ¿Sí? Si bien es un salto de energía menor al anterior, también es un salto energético bastante alto y por lo tanto se requiere de mayores energías para que ocurra menores longitudes de onda. ¿Sí? Los tipos de transiciones más probables o que requieren menores energías son las transiciones que ocurren cuando tenemos compuestos orgánicos insaturados. ¿Sí? Esas transiciones son hacia orbitales pi antienlazantes y pueden provenir de dos lados, que sean de pares de electrones libres a enlaces orbitales pi antienlazante con transiciones que están también en el UV, porque se acuerdan que era igual de energético que el anterior, o también puede haber transiciones de tipo pi antienlazante muchísimo más sencillas de hacer, n pi antienlazante más sencillas de hacer, dado que el salto energético de orbitales que tienen electrones libres hacia orbitales pi antienlazantes son de baja energía, ese salto es de baja energía, con lo cual ocurren a longitudes de onda más grandes que están
en el UV cercano y todo el visible. ¿Sí? Con lo cual, los compuestos insaturados son aquellos compuestos que vamos a ver coloreados, y estas transiciones de tipo pi antienlazantes, o n pi antienlazantes, son las que mayoritariamente vamos a ver cuando tenemos sistemas con enlaces pi. Y si además esos enlaces pi, esos enlaces dobles o triples se encuentran conjugados, se potencia aún más la absorción, es decir, hay un aumento en la absorción, pero además se corren hacia mayores longitudes de onda. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos enlaces conjugados, la transición es más fácil. Fíjense, acá lo que tenemos es un ejemplo de una molécula con diferentes números de radicales que se van uniendo con dobles enlaces, y a medida que aumento el número de enlaces dobles conjugados, fíjense, aumenta la intensidad de los picos de absorción y además se corren hacia mayores longitudes de onda. ¿Sí? Un ejemplo típico es de este tipo de enlaces conjugados, son estas moléculas que son bastante grandes, como el ácido carmínico o el ácido índico, que suelen tener muchas transiciones de tipo pi antienlazantes y NP, provocando estos espectros tan llamativos, de tanta intensidad y además de longitudes de onda más largas. ¿Qué quiere decir esto? Si me corro mayores longitudes de onda, la transición requirió menos energía, es más fácil de que ocurra, ¿sí? Entonces las sustancias con enlaces dobles o triples conjugados son sustancias coloreadas. Al correrse hacia mayores longitudes de onda están en el visible, entonces vemos el color, ¿sí? Como decíamos, este corrimiento también se ve influenciado por el solvente, ¿sí? Y dijimos que hay solventes capaces de desplazar los espectros hacia mayores longitudes de onda, y ese desplazamiento se llama batocrómico, y hay solventes que son capaces de desplazarlos hacia menores longitudes de onda, como solventes polares, como el alcohol y el agua, por lo tanto, mayores longitudes de onda. Estos solventes polares, en general, cuando hay pares de electrones no compartidos, lo que hacen es estabilizar el estado fundamental, aumentar la energía de salto entre el estado fundamental y el excitado, y por lo tanto los corren hacia menores longitudes de onda. ¿Sí? A medida que aumenta la polaridad del solvente, ¿sí? Pero no tenemos ese par de electrones compartidos, lo que hace es estabilizar los estados excitados, se acercan el orbital fundamental con el excitado, y entonces tenemos un salto energético más chiquitito y se corre a mayores longitudes de onda. ¿Sí? Entonces, cuando corro a mayores longitudes de onda, en general las transiciones son de tipo pi antienlazantes, de estados excitados, entonces son más polares. Se acerca el estado excitado al estado fundamental. También eso ocurre cuando hay interacciones de tipo dipolo-dipolo, ¿sí? Y entonces, al acercarse el estado excitado al fundamental, se achica el salto energético que tiene que hacer la molécula, y por lo tanto se desplaza a mayores longitudes de onda. ¿Sí? O sea, el solvente le está agregando el condimento de estabilizar el estado excitado. En caso de tener solventes con pares de electrones no compartidos, pueden formarse moléculas orgánicas, uniones de tipo puente de hidrógeno. ¿Sí? Eso ocurre en general con solventes también polares, pero que tienen pares no compartidos. Esa transición requiere mayor energía en el salto, ¿sí? Porque al tener un enlace puente de hidrógeno se estabiliza el estado fundamental, entonces se separa del excitado. Al tener un mayor salto energético, los corro a menores longitudes de onda. ¿Sí? Y entonces fíjense que además los solventes por sí solos también tienen absorciones, y obviamente a medida que va teniendo pares de electrones libres, la longitud de onda del disolvente aumenta. ¿Sí? Otros compuestos muy coloreados son aquellos compuestos, o que absorben en el visible, sobre todo con mucha intensidad, son esos compuestos que son capaces de tener bandas que se originan dentro de la misma molécula. ¿Sí? Es decir, parte de la molécula transfiere electrones a otra parte del sistema. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Bueno, es como si ocurriera una redox interna. Tenemos una parte de la molécula dadora de electrones y una parte de la molécula aceptora de electrones. Un ejemplo típico es el tiocianato de hierro.
¿sí? Donde el tiocianato es capaz de ceder electrones que va a aceptar el hierro 3 pasando a hierro 2. Esa reducción externa, esa transferencia de electrones es muy sencilla, se originan bandas de transferencia de carga, lo que los hacen compuestos súper coloreados. Además de tener mucha intensidad de color, lo que tienen más importante, y por eso tienen tanta intensidad, es que tienen épsilon muy grandes, asortiguidades muy grandes, del orden de los 1000, 2000 o 10.000, ¿sí? Grandes asortiguidades molares, y por lo tanto los vemos muy coloreados en el visible. ¿Qué es lo bueno de tener absortividades molares muy grandes? Bueno, que si nosotros recordamos eh, nuestra ley de Beer, donde la absorbancia es igual a la absortividad molar por el camino óptico, que esto está dado por la cubeta, por la concentración. Si esto es muy grande, como ocurre en estos tipos de compuestos de transferencia de carga, si esto es muy grande, fíjense que me basta con poquita concentración para poder ver la absorbancia. Entonces mejora mucho el límite de detección. ¿Qué es el límite de detección? Es la menor concentración que detecta mi técnica analítica, en este caso la espectrofotometría. Entonces, para muy poquita cantidad, yo puedo detectarlo con un espectrofotómetro, ¿sí? Al tener un épsilon muy grande. Otro tipo de compuestos que seguramente han visto algo, seguramente no, vieron algo en Química 2, son los compuestos que forman complejos, están constituidos por iones complejos, donde tenemos un ion metálico central y ligandos rodeándolos, y se forman lo que llamamos las bandas de campos de ligando. Son transiciones que se generan dentro del desdoblamiento de orbitales que permiten que estos compuestos complejos absorban a la región del visible y del IR cercano, ¿sí? Entonces, para eso vamos a acordarnos un poquito de cómo están constituidos estos complejos, y se acuerdan que en general hay 5 orbitales de tipo D en un átomo y que se orientan en torno a los diferentes ejes y planos, digamos. Tenemos los orbitales de z cuadrado que se orientan en torno al eje z, el de x cuadrado y menos y cuadrado que se orientan en torno a los ejes y. Y luego tenemos 3 orbitales que se orientan en los planos iz, zx y xy. Esos orbitales que son del átomo central metálico que contiene orbitales d, pueden enlazarse con orbitales que provienen de distintos ligandos. Y según donde se coloque ese ligando, se va a ocurrir un desdoblamiento u otro. ¿Sí? Uy, perdón. ¿Sí? Y ese desdoblamiento de orbitales pueden ser de tipo eje o T2G. ¿Sí? Los orbitales que provienen del de x cuadrado y cuadrado y el de z cuadrado se orientan en los ejes x y z y se los llaman orbitales formando grupos eje. ¿Sí? Y los que están en los planos se llaman orbitales de tipo T2G. Entonces, por ejemplo, cuando uno forma un compuesto octaédrico, donde tiene un ion metálico central con orbitales D y un ligando, ¿sí? Esos ligandos en general son átomos dadores de electrones, o sea, le ponen en juego sus electrones a los orbitales del átomo central. Por ejemplo, si estuvieran ocupando los lugares de los ejes, al poner electrones en juego se genera una repulsión entre los electrones provenientes de los orbitales que ocupan el ligando con los que ocupa el metal, y entonces existe un desdoblamiento. Si hay una
Bueno. Entonces, como les decía, esa orientación de los ligandos, si se oponen a los orbitales del metal, existe un desdoblamiento, ¿sí?, de tipo T2G, es decir, donde tenemos orientado el orbital del ligando en la misma dirección que el orbital del metal, hay repulsión de orbitales, entonces estos se separan hacia mayores energías, mientras que estos que no tienen enfrentados orbitales de los ligandos se desplazan hacia menores energías, provocando lo que se llaman desdoblamiento octaédrico, ¿sí? Entonces, los electrones ocupados en los orbitales d pueden tener transiciones entre estos dos, estos orbitales desdoblados. Y eso genera lo que llamamos el desdoblamiento de orbitales por el efecto de campo de ligando, ¿sí? Entonces, esas transiciones energéticas son saltos pequeños de energía que nos generan que absorban en longitudes de onda más largas, o sea, en la región del visible, y por eso los complejos son muy coloreados. Bien, ¿por qué estudiamos estas espectrofotometrías? Bueno, porque tienen una gran gama de aplicaciones, por su gran sensibilidad, están las concentraciones en el orden de 10 a la menos 4 o a la menos 5 molar, son técnicas muy sencillas, de muy buena precisión y selectivas, y nos permiten encontrar bandas de absorción de algunos componentes muy características, aunque muy pocas veces nos dejen estudiar la estructura molecular, ¿sí? También lo que nos permiten es poder estudiar especies que no absorben a partir de titulaciones de especies absorbentes, ¿sí? ¿Cómo se lleva a cabo una medida espectrofotométrica? Bueno, primero debo obtener el espectro. Para eso compro una sustancia patrón igual a la sustancia que me interesa, y luego de hacer el blanco a cada longitud de onda, hago un barrido de absorbancias a las diferentes longitudes de onda, y de allí selecciono la longitud de onda máxima de absorción de la muestra. Una vez que tengo la longitud de onda máxima, fijo esa longitud de onda, preparo una serie de soluciones patrones de concentración conocida, mido el blanco, y luego mido la absorbancia de cada uno de estos patrones, y construyo una recta de calibración, ¿sí? Esto debería ser una recta si se cumple la ley de Beer, ¿está bien? Y entonces luego mido la absorbancia de mi muestra, y interpolando en la curva de absorbancia en función de la concentración, puedo obtener la concentración de mi sustancia de concentración desconocida, ¿sí? Estas técnicas también nos permiten, como decíamos recién, obtener información de manera indirecta de algún analito que puede ser que no absorba o que sí lo haga, a partir de lo que llamamos titulaciones fotométricas, ¿sí? Aquí se mide la transmitancia o la absorbancia de una dada sustancia a partir del agregado de titulante a una longitud de onda, ¿sí? Y nos permiten tener límites de detección en torno a 10 a la menos 4 o 10 a la menos 5, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera una reacción de titulación de tipo de sustancia S, que es titulada con una sustancia T para darnos un producto P, por ejemplo, si tanto el reactivo como el producto no absorben, o sea que yo directamente no podría determinarlos porque la absorbancia es 0, porque su épsilon es 0, pero sí absorbe el reactivo titulante. Fíjense que a medida que yo agregue titulante, este titulante se gasta consumiendo S para darnos P, ¿sí? Con lo cual, la absorbancia, como lo que tengo en el vaso va a ser S que todavía no se tituló y P que se está produciendo como producto, y ambos no absorben, la absorbancia va a ser 0. ¿Hasta cuándo? Hasta el punto de equivalencia, a partir del cual el primer exceso de titulante que sí absorbe en su épsilon es mayor que 0, va a hacer que la absorbancia aumente, ¿sí? Con lo cual puedo determinar con este punto de equivalencia, este quiebre entre las dos curvas, que se refiere al volumen del punto de equivalencia,
puedo determinar la concentración de un analito por espectrofotometría, pero que no absorbe. Para eso uso una espectrofotometría, un método espectrofotométrico indirecto, que es la titulación fotométrica, ¿sí? Tienen una serie de ejemplos en estas filminas que pueden recurrir a la teoría grabada o a la filmina para observar cómo explicar cada una de las formas, que puedo predecirlas con un simple análisis de lo que ocurre antes del punto de equivalencia, en el punto de equivalencia y luego del punto de equivalencia. ¿Sí? Entonces debo escribir quién es el que absorbe, quién está presente en cada punto, y eso me va a dejar dilucidar cuál es la forma de esta curva. ¿Sí? Esas titulaciones fotométricas se llevan a cabo en una celda modificada, como esta que ven acá, que tiene una agitación constante, que es una celda de flujo que permite homogeneizar la solución todo el tiempo, que está inmersa en el espectrofotógrafo. ¿Sí? Entonces, a medida que agrego titulante, voy midiendo la absorbancia. También, por ejemplo, una valoración fotométrica puede analizar una mezcla de compuestos. Por ejemplo, esta mezcla de bismuto y cobre, ¿sí? Donde hacemos una medida espectrofotométrica a 745 nanómetros, y a esa longitud de onda no absorbe ninguno de los cationes, ¿sí? Tampoco absorbe el ETA, y tampoco absorbe el complejo bismuto-ETA. ¿Sí? El complejo más estable de los dos es el complejo cobre-ETA. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A medida que agrego ETA, ¿sí? Se va formando el complejo más estable, que es el de bismuto-ETA, ¿no? Pero no absorbe ni el bismuto, ni el ETA, ni el cobre, ni el bismuto-ETA, con lo cual la absorbancia de reactivos y productos es cero. ¿Hasta cuándo? Hasta que titulé todo el bismuto, es decir, cuando gasté el más estable, empiezo a titular el menos estable. Entonces empiezo a valorar el cobre. A medida que se forme el compuesto cobre-ETA, que sí absorbe, comienza a aumentar la absorbancia. ¿Hasta cuándo? Y hasta que lo titule todo, y después la cantidad de complejo cobre-ETA es constante, con lo cual la absorbancia es constante. Entonces fíjense que trazando la recta tangente a esta curva y a esta, puedo determinar el volumen final para valorar el cobre. Y trazando una recta acá y una acá, el volumen inicial, que es el volumen del punto de equivalencia del bismuto. Entonces, este volumen, el que saco de trazar las dos rectas en esta inflexión, es el volumen del punto de equivalencia que me permite calcular la concentración de bismuto. Este volumen, menos lo que usé para gastar, lo que gasté para titular el bismuto, me da el volumen del punto de equivalencia del cobre, y puedo determinar la concentración de cobre. Con lo cual, con una técnica de titulación fotométrica, puede determinar en una mezcla la concentración de bismuto y de cobre a la vez. ¿Sí? ¿Qué ventajas tienen? Bueno, que puedo determinar sustancias no absorbentes, ¿sí? Porque basta con que una de las sustancias absorbas, el reactivo, el titulante o el producto, para determinar el punto de equivalencia y por lo tanto la concentración del analito, ¿sí? Y además que al poder trazar las rectas a los puntos alejados son mucho más sencillas y mucho más precisas, y nos permiten determinar puntos de equivalencia muy, muy certeros. Bien, ¿cómo son los instrumentos que podemos usar para una medida espectrofotométrica? Bueno, hay distintos tipos. Tenemos los colorímetros, que son los más sencillos de todos, luego en sencillez lo siguen los fotómetros, y por último los espectrofotómetros. En todos los casos tenemos una fuente que emite la radiación electromagnética a todas las longitudes de onda, un selector de longitudes de onda, ¿sí? Es decir, quien va a tratar de hacer, entre comillas, monocromática esa radiación, un recipiente donde vamos a poner la muestra, y un detector que va a detectar la señal emergente, la transmitancia, luego del pasaje por la muestra. El más sencillo de los instrumentos es el colorímetro, que es un instrumento muy, muy simple, donde el detector es el ojo humano, y el ojo humano compara la intensidad de color entre una muestra problema y una muestra patrón. ¿Sí? A partir de esa comparación se determina la concentración. Un colorímetro antiguo y muy, muy famoso es el colorímetro de Dubos, que permitía determinar
la intensidad de los dos analitos, observando por la parte superior que se veía como un campo dividido en dos. Del lado izquierdo veía la parte izquierda y del lado derecho la parte derecha, y yo lo que buscaba es mover la distancia, la altura, ¿sí?, entre este prisma y la cubeta, es decir, estoy variando el camino óptico entre una cubeta donde está la solución patrón y una cubeta de la solución de la muestra de concentración desconocida. ¿Hasta dónde muevo? Bueno, hasta que los dos campos se igualen en intensidad. Luego mido en la regla, en este vernier que está solidario a la cubeta, mido esa distancia y entonces tengo el camino óptico. Como la sustancia es la misma, los épsilon son los mismos, las absorbancias, porque las intensidades son iguales, y entonces puedo decir que la concentración por el camino óptico del patrón es igual a la concentración por el camino óptico de la muestra. Como los caminos ópticos lo mido y la concentración del patrón la conozco, puedo determinar la concentración del analito. Aún más sencillos son los tubos de Nessler, ¿sí?, que son tubos especiales que se encuentran graduados y que tienen un volumen muy, muy preciso, en los cuales se agarran un número de tubos de Nessler y se hace una curva de calibración. Es decir, el primer tubo tiene una concentración de patrón, el siguiente una concentración mayor, y luego una mayor, y así sucesivamente, y entonces voy a tener una serie de tubos de Nessler de intensidades crecientes en el color a medida que aumente la concentración. Luego en un tubo de Nessler, y de igual manera en la que fue preparado el patrón, se prepara la muestra, y desde arriba se observa con el ojo, comparando la intensidad del color. Entonces voy a agarrar el patrón 1 y me fijo, voy a decir, bueno, es más intenso mi muestra que el patrón 1, por ejemplo. Y voy buscando hasta que encuentro dos tubos que tengan intensidades iguales entre mi muestra y el patrón. Y entonces la concentración de mi muestra va a ser igual a la concentración del patrón. Sí, es una técnica muy sencilla y muy utilizada para determinar sobre todo cloruros en campo, ¿sí? Luego tenemos un equipo un poquito más sofisticado que son los fotómetros, que permiten medir intensidad de radiación electromagnética transmitida, es decir, transmitancia de la muestra, y que disponen como sistema monocromador un filtro, ¿sí?, que es el sistema monocromador más sencillo, que selecciona una banda de longitudes de onda, ¿sí?, una banda estrecha de longitudes de onda, no una, sino una banda. Y el detector en general es una fotocélula o lo que llamamos fototubo. Más complejos son los espectrofotómetros, que tienen como monocromadores, en lugar de filtros, redes de difracción, selectores de longitud de onda muchísimo más precisas, que permiten además hacer un barrido del espectro. Y la detección se lleva a cabo por un fototubo, o mejor aún, por un fotomultiplicador, que aumenta muchísimo la sensibilidad de la técnica. Entonces, en forma general, los componentes de un instrumento de espectroscopía tienen una fuente de energía, una fuente de energía, ¿sí? Esa fuente tiene que cubrir la región del espectro de interés, ¿sí? Si estoy hablando de espectroscopía UV, todo el rango UV. Si estoy hablando de espectroscopía visible, todo el rango visible. Espectroscopía UV visible, ambos rangos, ¿sí? Tiene que tener un selector de longitudes de onda, que son los monocromadores, ¿sí?, que son los que me van a permitir seleccionar una banda estrecha o de unas pocas longitudes de onda. Luego que seleccioné la longitud de onda, tengo la muestra, o el blanco, ¿sí? Y luego pasa la luz transmitida, tengo que detectar cuánta luz fue transmitida, entonces tengo un detector, ¿sí? Y el sistema procesador o selector de señales. Dicho en un diagrama de bloques: fuente de radiación, monocromador, cubeta de la muestra o de referencia, detector y registrador. ¿Sí? ¿Cómo son estas fuentes de radiación? Bueno, estas fuentes de radiación tienen que generar unas de radiación electromagnética que tenga la suficiente intensidad para que sea detectado y medido por el detector, ¿sí? La señal
que sale de esa fuente tiene que ser estable y siempre la misma, es decir, reproducible. En general, las fuentes de radiación suelen tener una dependencia con el voltaje de alimentación. Y entonces, esa dependencia con el voltaje hace que tengamos que tener estabilizadores de tensión, ¿sí? La mayoría de las fuentes que vienen en los espectrofotómetros más modernos vienen con un sistema de regulador de voltaje estabilizado interno, ¿sí? Esas fuentes de radiación pueden ser de dos tipos, fuentes continuas o fuentes de línea. Las fuentes continuas, por ejemplo, las lámparas de xenón, las lámparas de deuterio hidrógeno, las lámparas de wolframio halógeno o de wolframio, las lámparas de NERS y las lámparas de alambre de nicrom o globar, son fuentes que emiten radiación continua en un gran rango de longitudes de onda. Por ejemplo, las fuentes de xenón son fuentes que emiten en una región que está en una pequeña porción del UV y casi todo el visible, ¿sí? Y sirven para hacer técnicas de tipo de fluorescencia molecular o espectroscopía Raman, que la fluorescencia la vamos a ver en este curso, y mientras que la espectroscopía Raman la van a ver en las técnicas analíticas instrumentales 2. Las lámparas de deuterio o lámpara de hidrógeno son lámparas capaces de emitir en la región UV del espectro, ¿sí? Y sirven para hacer entonces espectroscopía de absorción molecular en la región ultravioleta. Las lámparas de wolframio halógeno emiten mayoritariamente en el visible y el IR, ¿sí? El IR cercano. Entonces, en general, las lámparas de wolframio son iguales que la de wolframio halógeno, pero el halógeno le suele permitir hacer o tener una mayor durabilidad del alambre de wolframio, ¿sí? Estas entonces son las lámparas que se van a usar para medir la espectroscopía UV visible o IR. Las lámparas de NERS, como las de alambre de nicrom, igual que las Globar, emiten continuamente en el espectro, mayoritariamente en torno al infrarrojo, ¿sí? Y permiten hacer espectroscopías moleculares infrarrojas. Por otro lado, existen fuentes de línea, quiere decir que emiten a una única longitud de onda o a longitudes de ondas discretas, ¿sí? Y esas son lámparas que se utilizan para hacer absorciones o fluorescencias atómicas, ¿sí? Son las lámparas de cátodo hueco, de descarga sin electrodos, de vapor metálico o láser. Los láseres son monocromáticos, ¿sí? Y se usan mucho en espectroscopía Raman, absorción molecular monocromática y fluorescencia molecular. Las lámparas que usamos en nuestras espectroscopías UV visibles son lámparas que cubren ese rango, ¿sí? Las lámparas de wolframio, de filamento de wolframio en el visible, mejor aún wolframio halógeno, que tienen mayor durabilidad, y las lámparas de deuterio o de hidrógeno en la región UV. Estas lámparas de deuterio e hidrógeno funcionan de manera que tenemos un gas hidrógeno deuterio, normalmente deuterio a baja presión, que a partir de una descarga eléctrica genera la excitación de esta molécula de deuterio y la posterior disociación en dos átomos de deuterio, ¿sí? Entonces se generan dos átomos de deuterio más un fotón, ¿sí? Emitiendo radiación. La energía con la que emite esta lámpara, ese balance de energía, está dado por la energía que se genera, que va a ser la energía cinética del átomo 1 más la energía cinética del átomo 2 más ese fotón. Con lo cual la energía que puede tener es la suma de todas y por lo tanto emiten todo el espectro ultravioleta entre los 150 o 160 nanómetros hasta los 350 o 375 nanómetros. ¿Sí? En cambio, la lámpara de wolframio que emite en la región visible funciona como un cuerpo negro, ¿sí? Es decir, comienza a haber una distribución de temperaturas que va a temperaturas de trabajo de aproximadamente 3000 Kelvin, que permite irradiar energía en la región visible a IR cercano, ¿sí? Y depende la potencia en esta región de la intensidad de voltaje que estoy aplicando para esa lámpara, y de hecho depende con la intensidad de voltaje a la cuarta. Entonces, las lámparas van a tener su espectro
en las diferentes regiones las que pueden ser utilizadas, ¿sí? Por ejemplo, acá vemos la lámpara de wolframio, que fíjense que tiene una emisión muy buena y una temperatura del 3000 Kelvin en la región del visible IR cercano. De la misma manera funcionan varias otras lámparas que las que nombramos, que fíjense que van teniendo las mayores performance en torno a diferentes longitudes de onda, y por eso se las utiliza para diferentes técnicas. Los sistemas selectores de longitudes de onda son aquellos sistemas que pueden seleccionar una banda estrecha de longitudes de onda, ¿sí? Que están constituidos por lo que llamamos monocromadores. Eso en monocromador está constituido por ranuras, por lentes, espejos, ventanas, y por la parte central o el corazón del monocromador, que suele ser una red de difracción o un prisma. ¿Sí? Obviamente, todo está fabricado con materiales que no son capaces de absorber radiación en la región del espectro que estamos utilizando, ¿sí? Estos selectores de longitudes de onda nos permiten seleccionar una longitud de onda y un ancho de banda. ¿Qué quiere decir esto? La longitud de onda nominal, a ver si la tenemos en un gráfico, la longitud de onda nominal es la que corresponde al máximo de absorción, es decir, yo quiero medir a 450, y la banda que me dejan pasar es la cantidad de longitudes de onda que me deja pasar a cada lado de esa longitud de onda nominal, ¿sí? Y ese es el ancho efectivo de banda, es el ancho a la mitad de la altura de ese pico, ¿sí? Depende del monocromador, ese ancho de banda puede ir desde los 200 nanómetros a unas muy pocas longitudes de onda, ¿sí? Va a depender de la calidad del monocromador, que van desde los filtros hasta las redes de difracción. Los monocromadores los vamos a ver en las próximas clases, y van a entrar los tipos de monocromadores en el segundo parcial, ¿sí? Sí hay que saber cómo está constituido el equipo y cómo son las lámparas y los detectores, pero no los tipos de monocromadores. ¿Sí? Entonces vamos a saltear nuestros monocromadores. Luego del monocromador, ¿sí? Acuérdense que tenemos la fuente de radiación, el monocromador, que lo vamos a dibujar así, y luego viene la muestra. Aquí está la cubeta. Las cubetas las hay de muchos tipos y volúmenes diferentes, pueden ser de distintos materiales. Siempre debo utilizar la cubeta del material que no absorba en la región espectral que estoy utilizando. Por ejemplo, en el UV no pueden ser cubetas de vidrio porque absorben, entonces se utilizan las cubetas de cuarzo, ¿sí? Y en general la longitud del camino óptico depende mucho, o va a depender mucho, de lo que yo necesite medir o de cuánta muestra tengo, ¿sí? Y luego, por último, tengo un dispositivo detector, ¿sí? Que es el que puede detectar la radiación transmitida luego del pasaje por la muestra. Entonces tengo la fuente, el monocromador, la muestra en la cubeta, y acá nuestro detector, que cuando estábamos en un sistema muy sencillo, como los tubos de Nesler, era mi ojo, pero acá cuando estamos en fotómetros, espectrofotómetros, los detectores son de tipo capaces de determinar algún fenómeno físico, ¿sí? Alguna señal. Y luego tenemos un traductor que traduce la señal detectada en una forma sencilla, o en una señal sencilla de entender o de medir, ¿sí? Estos detectores mayoritariamente tienen una muy buena respuesta eléctrica, ¿sí? Traducen la señal recibida de la radiación electromagnética en una señal eléctrica, ¿sí? Tienen cierta sensibilidad, tienen una respuesta a la señal, pero también tienen respuesta a una corriente oscura, ¿sí? Que es la corriente que es producida por el detector fotoeléctrico. Es corriente propia que ve el detector cuando no le llega radiación electromagnética. Uno lo que busca son detectores que tengan muy bajo esa parte. Entonces uno lo que quiere es que responda a una constante que le da la sensibilidad por la potencia emergente, ¿sí? La potencia transmitida. Esta es la respuesta a la corriente oscura. Yo quiero que esta sea lo menos posible, ¿sí? Que no tenga una respuesta propia.
Ese tipo de detectores tenemos los fototubos, fotomultiplicadores, diodos de silicios, fotoconductores o células fotovoltaicas, y fíjense que responden a diferentes intervalos de longitudes de onda. Los fototubos están constituidos por una cubeta de cuarzo en general, transparente a la radiación ultravioleta y visible. En su interior están compuestos por un cátodo que tiene depositado un compuesto fácilmente ionizable, y frente a ese cátodo tenemos un ánodo central. Cuando la radiación incide sobre ese cátodo, ¿sí?, que es este que ven acá, los fotones son capaces de ionizar el depósito del óxido en general, óxido de cesio, fácilmente ionizable, y los electrones generados van hacia el ánodo generando una respuesta eléctrica, que luego es amplificada por un amplificador y traducida por un traductor. En cambio, el fotomultiplicador es un detector un poquito más sensible y que es capaz de elevar mucho la respuesta, responde rápidamente a la llegada de la radiación electromagnética, tiene una elevada sensibilidad, y los electrones son arrastrados. El primer electrón incide la radiación, arranca un electrón de ese cátodo, que va hacia un ánodo, que luego funciona como cátodo del siguiente ánodo, y entonces ese electrón que llegó al siguiente cátodo, que en realidad funciona como un ánodo, arranca un segundo electrón, y se va multiplicando exponencialmente la cantidad de electrones que son arrancados por la misma señal de radiación electromagnética, a partir de una serie de dinodos, ¿sí? Se transmite la energía y se va desplazando de dinodo a dinodo, de manera de aumentar la sensibilidad, elevando la cantidad de electrones que se detectan. Y de hecho los fotomultiplicadores están en torno a los 10 a la 19 o a la 17 electrones, con lo cual amplifican mucho, o es muy fácil la detección, ¿sí? Y eso aumenta mucho la sensibilidad. Entonces, un instrumento de simple haz está constituido por una fuente de radiación, un selector de longitudes de onda, un lugar donde ponemos nuestra cubeta de referencia o nuestra cubeta de la muestra, un fotodetector, un amplificador y un sistema capaz de leer o registrar la señal. ¿Sí? Entonces, cuando queremos hacer una medida con un instrumento de simple haz, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a medir transmitancia. Y tenemos 3 pasos importantes. Ajustar el cero de transmitancia, es decir, coloco un obturador, algo que tapa la llegada de luz en la cubeta. Mi detector quizás mida una señal que proviene de lo que ya hablamos, de las distintas corrientes oscuras, y debo calibrar ese punto diciéndole que lo que está viendo no corresponde a lo que venga de la fuente que haya pasado por la muestra, y entonces le digo que haga el cero de transmitancia, ¿sí? Muevo una perilla hacia el cero de transmitancia. Luego, corro el obturador, dejo pasar radiación electromagnética y pongo mi blanco. Y selecciono el 100% de transmitancia, ¿sí? Que es lo mismo que el cero de absorbancia. Una vez que yo calibré el cero de transmitancia y el 100 de transmitancia, puedo medir la transmitancia de mis patrones o analitos, ¿sí? ¿A qué longitud de onda? A la longitud de onda que haya seleccionado del espectro, ¿sí? Cada vez que cambie la longitud de onda voy a tener que volver a hacer el 0% de transmitancia y el 100% de transmitancia. ¿Sí? Entonces, hasta aquí hemos visto los métodos espectrofotométricos que vamos a seguir viendo, pero que entran en el parcial esto, ¿sí? De aquí en adelante entran en el segundo parcial. ¿Está bien? ¿Alguna consulta? Rodrigo, ¿vos que te animás más? No, profe, estoy sí en consulta. ¿No? Bueno, cualquier
cosa, igual la clase que viene, ¿sí? Nos volvemos a ver antes del examen, vengan con las consultas para el examen, ¿sí? Así repasamos y hacemos, sacamos las dudas que tengan. ¿Está bien? Bueno, profe. Bueno, si no tienen consulta, nos vemos la clase que viene, que tengan un buen fin de semana.